Buenas noches, compañeros. Me encuentro actualmente en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato cursando la licenciatura en Derecho, con el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, con el reto número 5, el cual refiere a una pregunta: ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi nombre es Jorge Islas Vázquez, con matrícula 230-11254, fecha 27 de junio del 2026, y mi asesor es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Bien, vamos a hacer lectura del caso número 1 de este reto. Dice: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaban sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a la barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para reconocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, con lo referente a la pregunta, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, sí existe. Y todo esto en razón de que, por la violación de derechos humanos reconocidos ante la Convención Americana, no solo por la actuación arbitraria de sus agentes policiales, sino también por la falta de investigación y acceso efectivo de la justicia por parte de sus autoridades. En primer término, la detención de Ana constituye una privación ilegal de la libertad, ya que no existía una causa legal suficiente que justificara su aseguramiento. Ella únicamente distribuía panfletos con contenido religioso en un espacio público y no existen elementos que demuestren que estuviera incitando a la violencia o alterando el orden público. En consecuencia, se vulneró el artículo 7 de la Convención Americana, que protege el derecho a la libertad personal y prohíbe las detenciones arbitrarias. Asimismo, el actuar policial implicó una restricción no justificada a la libertad de pensamiento y de expresión, protegida por el artículo 13 de la Convención, ya que repartir panfletos constituye una forma de difusión de ideas. La jurisprudencia interamericana ha sostenido que la libertad de expresión comprende no solo el derecho de emitir opiniones, sino también el derecho a difundir información por cualquier medio, siendo este derecho esencial en una sociedad democrática. De igual forma, el contenido religioso de los panfletos permite advertir la afectación a la libertad de conciencia y de religión, prevista en el artículo 12 de la misma Convención, pues el Estado no puede impedir arbitrariamente la difusión pacífica de creencias religiosas mientras no se afecten derechos de terceros ni el orden público de manera real y objetiva. La incomunicación durante 3 horas dentro de una patrulla seguida de un día completo de detención y las burlas recibidas por parte del personal de seguridad pública constituyen una vulneración al artículo 5 de la Convención, relativo al derecho de integridad personal y al trato digno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que toda persona privada de la libertad debe ser tratada con respeto a su dignidad inherente y libre de humillaciones y tratos degradantes. Posteriormente, tanto la Fiscalía General del Estado como la Comisión Estatal de Derechos Humanos omitieron iniciar cualquier investigación. Esta inactividad representa una violación a los artículos 8 y 25 de la misma Convención, relativos a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva, pues el Estado tiene el deber de investigar de oficio toda posible violación a los derechos humanos y proporcionar recursos efectivos para reparar el daño. La situación se agrava porque incluso la justicia federal se declaró incompetente, dejando a Ana sin un recurso judicial efectivo, conforme al artículo de la Convención Americana, donde los estados son parte y tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en dicho tratado. Esa obligación comprende prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas por sus agentes. Respecto a la presentación del caso, 2 años después, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello resulta jurídicamente viable, siempre que previamente se hubieran agotado los recursos internos y estos hubieran resultado ineficaces conforme al artículo 46 y 47, que hacen referencia a esta misma situación de, en caso de agotarse, también tiene viabilidad. En consecuencia, el Estado mexicano sería intencionalmente responsable por la violación de los derechos reconocidos en el artículo 1, 5, 7, 8, 12, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por incumplir la obligación general de garantizar el libre ejercicio de tales derechos. Bien, pasemos al caso número 2. Derechos. Bien, pasemos al caso número 2. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano?
Vamos a darle lectura. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con una fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado del anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Haciendo referencia a la pregunta, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, sí existe. Y desde la perspectiva de los derechos humanos, donde el Estado mexicano, ya que en el caso de la pandemia ya muy sonada, donde fueron adoptadas estas medidas, se excedieron los límites permitidos por el derecho internacional y ocasionaron múltiples violaciones a los derechos humanos, como el caso de Andrés. Es cierto que los estados pueden adoptar medidas extraordinarias para proteger la salud pública durante situaciones de emergencia sanitaria. Sin embargo, dichas restricciones deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Además, conforme al artículo 27 de la Convención sobre Derechos Humanos, únicamente pueden suspenderse determinados derechos mediante una declaratoria formal de emergencia y bajo estrictos controles internacionales. El artículo 27, capítulo 4, suspensión de garantías e interpretación y aplicación, en su numeral número 1 refiere, en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión y origen social. En este presente caso, el decreto emitido por el gobernador estableció un toque de queda acompañado de sanciones económicas y arrestos administrativos. Sin embargo, resulta cuestionable que una autoridad estatal tuviera facultades para restringir de esa manera la libertad personal, particularmente cuando la Constitución mexicana reserva determinadas limitaciones extraordinarias a las autoridades federales, conforme al artículo 29 constitucional. La detención de Andrés vulneró el artículo 7 de la Convención, que refiere al derecho a la libertad personal, ya que fue privado de su libertad por 36 horas únicamente por encontrarse transitando en la vía pública. Pese a encontrarse en situación de calle y carecer materialmente de un domicilio donde cumplir el confinamiento, la aplicación uniforme del decreto ignoró su condición de vulnerabilidad y produjo un trato discriminatorio, siendo objeto de una detención arbitraria, sin orden judicial, además exigiéndole el pago de una multa de la cual, aunado a esto, el del caso arbitrario, él no tiene los recursos ni los tenía para realizar dicho pago. Asimismo, se violó el artículo 24 de esta Convención relativo al derecho de igualdad ante la ley, así como el deber de no discriminación previsto en el artículo 1, puesto que el Estado implicó una medida aparentemente neutral que tuvo un impacto desproporcionado sobre la persona en situación de calle. La jurisprudencia interamericana ha reconocido que los Estados deben otorgar protección especial a estos grupos con dicha vulnerabilidad y garantizar la igualdad de material y no únicamente formal. También se vulneró el artículo 11 de la Convención Americana, que protege la honra, la dignidad y la vida privada. La difusión de la fotografía de Andrés en redes sociales, acompañado de un calificativo de sinvergüenza, constituye un acto de estigmatización pública que lesionó gravemente su reputación y dignidad. Ninguna autoridad puede exhibir públicamente a una persona detenida, presentándola como culpable antes de un procedimiento legal. Igualmente, la actuación del militar plantea serias preocupaciones desde la perspectiva del derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido de forma reiterada que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas ordinarias de seguridad pública debe ser excepcional, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada, ya que la seguridad ciudadana corresponde primordialmente a autoridades civiles. Finalmente, el hecho de que el asunto transitaba por jurisdicción militar resulta incompatible con los estándares interamericanos. Cuando las presuntas víctimas son civiles, la Corte estableció que la jurisdicción militar debe ser excepcional, restringida y limitándose solamente a juzgamientos de delitos de naturaleza estrictamente militar. El Estado, en este caso mexicano, sería responsable internacionalmente por la violación de los artículos 5 de derecho a la integridad personal, 7 derecho a la libertad
personal. Octavo, garantías constitucionales. Onceavo, protección de la honra y la dignidad. El 24, igualdad ante la ley. 25, protección judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como conclusión, el análisis de ambos casos nos permite advertir que la protección de los derechos humanos no depende únicamente de los derechos que estén reconocidos en una Constitución o en los tratados internacionales, sino que las autoridades actúen conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad y respeto a la dignidad humana. En un Estado que es democrático, el ejercicio del poder público siempre debe estar sujeto a un control jurídico, especialmente cuando implica limitar derechos fundamentales como la libertad personal, la libertad de expresión o la libertad de religión. Desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la responsabilidad del Estado no surge únicamente por las acciones ilegales de sus agentes, sino también por la omisión de investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas. La impunidad y la falta de acceso a recursos judiciales efectivos representan por sí mismas nuevas vulneraciones al derecho a las víctimas. Asimismo, estos casos muestran la importancia de los principios de igualdad y de protección reforzada hacia las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En definitiva, la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un mecanismo fundamental para garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales y reparen las violaciones cuando las instituciones nacionales resulten insuficientes. Su jurisprudencia fortalece el Estado de Derecho y reafirma que la dignidad humana debe prevalecer frente a cualquier ejercicio arbitrario del poder público, consolidando una cultura de respeto, protección y garantía efectiva de los derechos humanos. Gracias.